Como ustedes se han dado cuenta, esta unidad nos vamos a dedicar a hablar en principio sobre los conjuntos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes por allá desde que están como en primerito, por allá de primaria, les han hablado de esa palabrita conjuntos. Obviamente cada vez con un nivel de dificultad mayor, pero siempre esa palabra conjuntos ha estado presente en su clase de matemáticas desde que estaban muy pequeños. Entonces, vea, la primera preguntita ahí para que participen es si alguien recuerda qué es eso de conjunto. Ojo, no me vaya a dar la definición de Google que yo ya me la sé. La idea es que usted me diga para usted qué significa eso de la palabrita conjunto como tal. Si alguien recuerda qué es eso de Joyce. conjunto, entonces me va diciendo. Dale, Joyce, ¿qué es eso de conjunto? Un conjunto es un grupo de elementos que tienen algo en común. Y pues hay diferentes tipos de conjuntos. Por ejemplo, está el unitario, que solamente tiene un elemento. Y hay también universal, Sí. que recoge todos. ¿Qué más se Había acuerda? uno que era como de cosas infinitas. Y así, profe. Ya noté lo que tú dijiste. ¿Alguien más tiene por ahí algo más que se acuerde de qué es un conjunto? Laura Castaño. Listo. Laura Castaño, dime a ver. ¿Qué es eso de Para mí un conjunto es una agrupación de cualquier elemento u objeto que pues el ser humano clasifica. ¿Alguien más tiene por ahí otra? ¿Quién más se le ocurre que es eso de conjunto? Sergio. Sergio. Pues, o sea, lo que voy a decir pues es como similar a lo de Joyce, pero también se le puede meter que son como agrupaciones, que pues en estos momentos pues son las agrupaciones numéricas, las cuales tienen ciertas características en común. Por ejemplo, está la, dijo Joyce, la universal, está la finita, está la infinita, hay varias clases de conjuntos y pues ellas nos ayudan como a agrupar los elementos. Una última más, a ver si alguien más tiene por ahí algo más que agregarle a eso. María José. Vanessa, anota los tres que me han dicho, listo, que son yo y Sergio, Laura. María José, listo, vas tú con la última que hay, la última definición. Pues es una agrupación de elementos que tienen características similares. Hay varios tipos, como ya lo han dicho, unitario, finito, universal, infinito. ¿Cuál más? Vacío, también hay vacío. Sí, también hay vacío, claro. Bueno, entonces más o menos, listo, no te da María José. Más o menos ya todos tenemos una ideita de cuando nos hablan conjunto hacia qué nos estamos dirigiendo. Entonces, como ustedes ya dijeron varias cositas, yo lo que voy a hacer acá es sacar como una sola idea, ¿no? Entonces, vean, algo que todos estuvieron de acuerdo es que es una agrupación y que tienen algo en común. Generalmente para no hablar de un conjunto, algo tienen que tener en común. Yo generalmente siempre lo asocio más con la palabrita colección, ¿listo? Para mí es una colección y siempre va a estar presente esto, elementos. Claro, es una palabra clave porque es lo que compone el conjunto. Es una colección de elementos que están agrupados, claro, ustedes los agrupan a veces en unas bolitas, a veces en unos corchetes, a veces en un texto, pero siempre lo agrupan, ¿no? Entonces una colección de elementos que están agrupados y que además tienen alguna característica en común. Generalmente para no hablar de conjuntos siempre les pone algo que tengan en común. Por ejemplo, si yo creo un conjunto numérico, ese conjunto es de números. Entonces acá por ahí lo agregaron. Entonces esos elementos pues pueden ser números, que estamos hablando de matemáticas, o si nos queremos salir un poco más allá, también pueden ser objetos, ¿no? Por ahí ustedes lo dijeron. Entonces, por acá alguien dijo que el ser humano clasifica. Entonces por ahora tenemos que es una colección de elementos que pueden ser números o objetos, que están agrupados y que además tienen alguna característica en común para ayudar a realizar clasificaciones. Entonces, miren, por ahí dijeron, por ejemplo, existen conjuntos vacíos, ¿sí? Conjuntos que son finitos, hay conjuntos que son infinitos porque no se pueden contar sus elementos, hay un conjunto que es universal,
pues de esa forma ya más o menos nos vamos dando cuenta, según lo que ustedes dijeron, acá están agrupadas todas sus ideas, y para 11A, ¿cierto? Esto es un conjunto. Listo, yo estoy de acuerdo Profe. también con la idea que ustedes pusieron. Sergio, Sí. ¿vas a hablar? Es que levantaste la mano. Esto, profe, una pregunta. ¿Usted está compartiendo lo que está escribiendo? Es que no sé. Es que no sé, o pues no sé si soy solo yo. Sí, yo estoy presentando. ¿No se ve? Yo tampoco. No, pues O no, sea, no lo veo. Profe, sí se ve la pantalla, pero no se ve lo que estás escribiendo, se ve como la portada de la presentación y ya, no se ve nada más. Exacto. Y ahora. ¿Ya? ¿O todavía no? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, miren, ahí lo que yo hice fue escribir las ideas que ustedes me dijeron, ¿cierto? Y acá finalmente, pues armamos entre todo 11A una definición de qué es un conjunto, ¿no? Igual miren que todos estamos de acuerdo y tenemos como un mismo horizonte de hacia qué es eso de conjunto, ¿listo? Bien. Entonces, ahora sí, venga, comencemos. Lo pendiente de Vanessa porque por ahí va a hacer preguntitas, entonces me avisas. Listo, entonces miren, ya sabemos que es un conjunto para nosotros acá en OSEA. Entonces, como ya sabemos que es un conjunto, vamos a aprender a nombrar esos conjuntos. ¿Listo? Entonces, miren, ya cuando nosotros hablamos acá en 11 conjuntos, nos los pueden decir de dos formas. La primera forma es la más común de todas, se llama extensión. Y es simplemente decir los elementos que tiene el conjunto y ya. En este caso el conjunto A, recuerden que siempre se denomina por una letra mayúscula, tiene los elementos 2, 4, 6, 8 y 10. Sin embargo, en matemáticas existe otro tipo de escritura para los conjuntos, se llama por comprensión. Es decir, hay que comprender lo que está escrito ahí y se escribe de esta manera. Entonces, ¿qué hago yo cuando escribo la comprensión? Describo cómo es ese conjunto. Entonces, miren, lo primero es que todos estos números van a pertenecer al conjunto de los números naturales. Siempre voy a decir en dónde están esos elementos. Esos elementos que están acá hacen parte de los números naturales. Listo, recuerden que también hay enteros, hay racionales, hay reales, etc. Segunda característica, yo puedo decir que todos estos números son pares. Listo, ahí va una segunda característica con la que lo puedo describir. Y ahora la tercera característica es que estos números van desde el 2, tomando el 2, hasta el 10, tomando el 10. Entonces, cuando se tome el número, el símbolo que ustedes van a colocar acá debe ser menor igual, es decir, el 2 es más pequeño que todos los otros números, que todos los otros elementos, y los números tienen que ser menores o iguales al 10. Ojo, si no se tomara el 10, entonces se colocaría simplemente menor, pero como se está tomando, tengan en cuenta de colocar siempre menor igual. ¿Listo? Yo también puedo hacer lo contrario, miren, yo puedo decir que tengo un conjunto de los números que pertenecen a los naturales y además son impares y que todos esos números son menores que 11. Entonces, ¿a alguien se le ocurriría cuál sería ese conjunto que yo estoy describiendo ahí? Son naturales, son impares y además son menores que los... Castaño. Castaño, ¿cómo sería ese conjunto? ¿Qué números tendría? Sería 1, 3, 5, Sí. 7, 9 y 11. Y para ahí, porque escucha lo siguiente. Cuando dice simplemente menor, este número que está acá no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta hasta el anterior. ¿Listo? Cuando dice menor igual, sí se toma en cuenta. Entonces, miren, ¿sí ven? Solamente se toma hasta el 9. Anótame a Castaño, por favor. Hay que tener siempre en cuenta esto del signo menor o del signo menor igual. ¿Listo? Vamos con este. ¿A alguien se le ocurriría escribir ese conjunto por comprensión? Si a alguien se le ocurre, dígamelo, escribir. Scarly. Scarly, ¿cómo lo escribirías por comprensión? Serían, pertenece a números naturales, Sí, bien, sigue. mayor de 15 tomando el 15 y menor de 19 tomando el 19. ¿Listo? Entonces, léelo de esta forma, ¿no? Es como parecido a ese. Entonces, ¿qué número iría acá? ¿El número qué? 15. 15, menor igual que... ¿Ah? Sigue, Menor. sigue. Guíate por este, ¿cómo quedaría? Guíate con este ejemplo de acá. 15, Sí. menor. Igual. ¿Cierto? Tal igual. Ojo, recuerden ok, que menor eso acá igual. es menor igual. Ujú. Menor igual A X, ¿cierto? a X y menor igual a 19. Listo. Entonces, venga, porque serán los clientes, entonces escribámoslo acá. X pertenece a los naturales, ¿cierto?
y ese número está entre el 15, tomando el 15, por eso le colocamos menor o igual, ¿cierto? Y tomando el 19, está entre esos dos números. Listo, miren, ahí ya me quedo el conjunto que está nombrado por C y que siempre lo meto entre mis corcheticos. ¿Listo? Anótame, Scarlett. Bien. Voy con el otro, miren, este conjunto está escrito por comprensión. Necesito que alguien me lo diga por extensión. ¿Qué elementos componen a este conjunto que está acá? ¿Cuáles son los elementos del conjunto D? Jiménez. Jiménez, ¿cuáles son esos elementos? Quintero, entonces, ¿por qué no dijo nada? Profe, esto sería pues ese sería menor que menos 20. Sí, pero necesito que me diga cuáles son los elementos, o sea, que me diga los elementos uno por uno, los números que componen ese conjunto. Quintero, ¿qué ibas a decir tú? ¿Cuáles serían los números que estarían ahí adentro? Profe, yo escribí en el pasado, no escribí ahorita. Bueno, ¿alguien más se le ocurre cuáles serían los números? Valerie. Tatiana, ¿qué números irían ahí? Menos 19, menos 18, menos 17, menos 16, menos 15, menos 14, menos 13 y menos 12. Pero no escribió todos, pero Tatiana ya me los dijo. Voy a escribir acá puntos suspensivos. Ustedes entenderán que ahí están todos los números que dijo Tatiana y llega hasta el menos 12. Ojo, llega hasta el menos 12 porque como acá dice menor, el menos 11 no se toma y el menos 20 no se toma. Listo, no temen ahí a Tatiana. Gracias, Tatiana. Voy con el otro. ¿Alguien se le ocurre cómo escribir este conjunto por comprensión? ¿Cómo quedaría? El conjunto E. Jacobo. Paco, ¿cómo lo escribimos? Bueno, Jacobo. Carvajal. Carvajal, ¿cómo escribo esto? Por comprensión. Serían números reales. Sí, bueno, más que a los reales, como no tomo por allá decimales, pertenece a uno más pequeñito, algo más pequeñito que los reales. ¿Cuáles son? El conjunto que compone los positivos y los negativos, ¿recuerda cómo se llama? Es algo parecido a la palabra completo. No. Están los naturales, luego los naturales viene otro conjuntico, que son los positivos y los negativos. ¿Cómo se llama? ¿Enteros? Los enteros, profe. Enteros, eso. Entonces los enteros se representan con una Z, listo, con esta Z. Listo, Carvajal, ¿qué escribo ahora? Menores de 0. Listo, entonces son los números que sean menores a 0. Pero, ojo, porque hay un detalle. Si tú escribes que son los números menores a 0, entonces serían el menos 6, el menos 7, el menos 8, el menos 9 también entraría. Entonces, acá tendría que ser más específico. Entonces, puedo decir menores que 0, pero que sean mayores a menos 6. Listo, anótame a Carvajal. Esa sería una forma, ¿no? Menores que 0, pero mayores que menos 6. Listo. Bien. Voy con el último. ¿A quién se le ocurre cómo sería este? Esa es la última que hay de estos. Ahora dejen ahí el puntito. Angélica. Angélica, ¿qué números compondrían ese conjunto que está ahí? Pues, ¿qué números? Los números, sí. Espera. Pues los menores o iguales. No, o sea, hay que mirar las características, ¿no? Los números tienen que ser primos y además estar entre el 2 y el 17. Pues entonces lo primero que tenemos que sabernos para resolver ese ejercicio son cuáles son los primos. Entonces, no sé, si alguien lo sabe me dice, si no, pues yo les ayudo con eso. Valerie. Profe, pues los números primos son... Angélica, termina lo que estabas diciendo. Espera, Angélica. Pues los números primos. Sí. Pues, profe, no sé cómo decírtelo. No vayas a decir que son los hijos de tu tía. Pues son los números naturales o mayores que 1, normal. No. Valerie, ¿tú qué ibas a decir? Sería 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17. ¿Segura que el 17 entra ahí? Ah, no, el 17 no, el 17 no. El 17 no, porque miren que acá solamente dice menor. Como dice menor, entonces ese 17 no se toma. Miren, recuerden que los números primos son aquellos que solamente se pueden dividir por ellos mismos.
Es decir, yo el 2 solamente lo puedo ir en 2, no puedo ir en más. El 3 solo en 3, que me dé exacta la división, ¿no? Claro, no puedo ir los números por todos los números. Pero para que me dé exacta, pues el 5 yo solo lo podría dividir en el mismo, en el 5. El 11 solo en el 11, el 13 solo en el 3. Y así sucesivamente, por eso son números primos, listo. Por ahí muchas veces les va a aparecer esa palabrita primo. Listo. Vanessa, ya va a leer el ejercicio que está ahí escrito, por favor. Hay un ejercicio escrito, ya me lo lee, por favor. Teniendo en cuenta los conjuntos. Igual la. Ay, no se leer eso. Bueno, lo vamos a leer. X pertenece, ¿cierto? Pertenece. ¿Recuerdas que te dije qué significa ese símbolo que está acá? ¿Los números qué? Enteros. Es enteros. Entonces, X está entre qué números? Menor a menos 5. Está entre menos 5, ¿cierto? Tomando el menos 5 y el 10. Listo. ¿Cuál es el conjunto A? Menos 3, menos 2, 4, 7 y 9. Listo. ¿Cuál es el conjunto B? Ya lo puedes leer bien. ¿X pertenece a quién? X pertenece a conjunto entero. Sí. Menor a 0. Menor a Menores X. que 0. Menores que 0. Son menores que 0. Entonces, miren. En este caso, pues vamos a describir quiénes son estos conjuntos, ¿no? Entonces acá, alguien que me diga, ¿qué elementos componen al conjunto U? Ojo, la U siempre va a significar el conjunto universal, es decir, todos los elementos que se puedan tomar en cuenta en este ejercicio, ¿listo? Trujillo. Trujillo, ¿quién sería el conjunto U? El conjunto U sería menos 5, menos 6. No, el menos 6 no entra ahí. Ahí no puedo meter al menos 6. Ay, perdón, qué pena, lo vi mal. Pensé que el otro era menos 10. Listo. Entonces, ¿qué sería ahí? Menos 5. Menos 5, menos 4. Sí. Bueno, del menos 5 al 9. Es del menos 5 al 9. Los voy a escribir porque es que los vamos a necesitar, ¿listo? Hasta el 9 porque el 10 no lo debo tomar ahí. Listo, entonces desde el menos 5 hasta el 9. Este conjunto B lo va a hacer un pequeño cambio. Es que lo voy a colocar acá que además de ser menores que 0, van a ser mayores al menos 4, ¿listo? Entonces si estos son menores que 0 y mayores que el menos 4, entonces serían el menos 3, el menos 2, el menos 1 y ya, ¿listo? Y me faltó completarle, no me alcanzó la diapositiva y no quedó completo. Entonces miren, yo ya sé quiénes son los conjuntos, ya aprendí a escribir los conjuntos y a leer qué me están diciendo ahí. Yo con esos conjuntos puedo hacer algo que se llaman operaciones. Entonces miren, la operación más sencilla es la unión, ¿listo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo con la unión? En la unión voy a colocar todos los elementos que sean en los conjuntos A y B. Entonces, ¿a quién se le ocurre cómo sería esa unión? Simplemente es armar un conjuntico nuevo que lo voy a representar con la letra U y voy a decir que la unión entre A y B, ¿qué elementos serían? ¿Qué elementos serían? Jiménez, ¿qué elementos serían la unión entre A y B? Hay que colocar todos los elementos. Sería entonces menos 5, menos 4. Uy, espere porque, ojo, porque es entre A y B. Y en A no está menos 5. Ah, no, entonces, perdón. Entonces sería menos 3. Menos 3. Menos 2. Sí. Menos 1. Sí. Y ya. Ojo porque acá faltan, son todos los que hayan entre el conjunto A y el conjunto B, todos los que hayan, Jiménez. Entonces seguiría entonces 0. No, porque el 0 no está acá incluido, mire. Simplemente guíese por esos dos conjuntos, A y B. Todo lo que haya acá y todo lo que haya acá. Simplemente dígalos todos. ¿Quiénes faltan por decir? Ya dijo el menos 3, véalo acá. Acá y acá está, listo. Ya dijo el menos 2 que está en ambos, dijo el menos 1 que está acá. ¿Quiénes le falta por decir? Uy, profe, no, me corché. Menos 4. No, porque el menos 4 no está ahí. ¿Alguien más que lo tenga por ahí la idea? Los números que hacen falta por colocar.
Córdoba, ¿qué números faltarían por colocar? Falta el 4, el 7 y el 9. Eso, entonces vea, si es la unión, yo voy a colocar todos los números que hayan en A y todos los números que hayan en B sin repetirlos. Eso hay que tenerlo en cuenta, no lo repitan. Si aparece 2 veces, escríbalo una. Entonces, todo lo que sea acá en el conjunto A y todo lo que está acá en el conjunto B, y listo, ya ahí me queda el conjunto unión. Ahora sigue otro que es la intersección. Es más sencillo todavía, miren. Los elementos que A y B tengan en común y se representan con ese simbolito, ¿listo? Entonces, ¿cómo sería A intersectado B? Scarly. Scarly, uy, Scarly, pues sí que le dan forma de internet. ¿Cómo quedaría A intersectado B? ¿Qué tienen en común esos dos conjuntos? -3 Sí, y -2. listo. Esa es la intersección. -3 y -2. No tienen nada más en común. Anota ahí Scarly, ahorita creo que fue Alejandra la que terminó el ejercicio, entonces Alejandra. Listo. Tercer ejercicio, miren. La diferencia. Entonces la diferencia dice que es todos los elementos que están en A, pero que no están en B. ¿Qué elementos serían esos? Los elementos que están en A. Ojo, la diferencia es de... ¿Quién? Quintero. Quintero. ¿Cuáles serían esos elementos? El -1, el 4, el 7 y el 9. Ojo con lo siguiente que te voy a decir. Solamente revisa los que están en A que no estén en B. Entonces simplemente miramos el conjunto A. ¿Qué números hay en A que no estén en B? El 4, el 7 y el 9. Listo. Eso sería A diferencia B. El 4, el 7 y el 9. Ojo, es diferente si yo les digo B diferencia A. Entonces ahora serían los que están en B que no están en A. ¿Cómo quedaría ese conjunto? B diferencia A. ¿Quién me lo dice ahí? Ahora es lo contrario, ¿no? Ahora ya no me fijo en A, sino que me fijo en B. ¿Qué hay en B que no hay en A? Córdoba. ¿Qué hay en B que no hay en A? El -1. Listo, el -1. Entonces tengan cuidado porque es diferente A diferencia B que B diferencia A, ¿no? Tengan en cuenta ese detalle porque después lo embarro. Si es A menos B, yo me fijo en el A. Si es B menos A, yo me fijo en el B. Vamos con el siguiente. El siguiente es el complemento. ¿Listo? Entonces el complemento son todos los elementos que le faltan al conjunto para volverse el conjunto universal. Entonces se puede representar con una C encima del conjunto o con una comita. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer A complemento, entonces me pregunto, ¿qué elemento le faltan a A para volverse el conjunto universal? ¿Quién me lo dice ahí? ¿Quién sería A complemento? Jacobo. Jacobo, ¿cuáles elementos serían esos? Los elementos que le falten a A para volverse el conjunto universal. Profe, los del B, ¿no? No, fíjese acá en ese conjunto Los universal. de todos, entonces. No, tampoco son todos. ¿Alguien más dijo por ahí, Vanessa? Jiménez. Jiménez, ¿qué elementos le faltan al conjunto A para que complete esos que están acá? Los de U. Por eso sí, son los de U. ¿Cuáles hacen falta? Acá ya están el 3, el -2, el 4, el 7 y el 9. ¿Cuáles harían falta de esos que están acá? Faltaría el 1, el 2, Bueno, el sí, 3, falta el 1, el 2. 4. No, el 5, 4 ya 6, 7, está. 9. El 4 ya está. Ah, no, Pero entonces acá. el 1, 2, 3. Sí, ¿qué más 5, faltaría? El 5, el 6, el 7. el 7 ya está acá, véalo. Digo, el 5, 6, 8 y el 9. No, porque el 9 ya está acá, véalo. Ojo, Bueno, el 9 fíjense no, que entonces el 9 no. el 9 no. Ojo porque faltan unos negativos. ¿Cuáles negativos están en el universo que no estén acá en A? Los de -5, -4, -5, -4, ¿cuál otro? -3. El -3 ya está acá en A, no me sirve. Entonces -2 y... El -2 también está en A, véalo, no me sirve. ¿Cuál otro? Ah, no, entonces el 0. Bueno, le falta decir el -1 y el 0. Entonces sería el complemento de A. Miren, lo que yo escribo en el complemento es lo que hay en el universo que no hay en el conjunto A. Listo, allá quedó el complemento. Y el último se llama diferencia simétrica. ¿Listo? Entonces la diferencia simétrica son los elementos que A y B no tienen en común. ¿Listo? ¿A quién se le ocurre cómo quedaría ese conjunto? Se representa con un triangulito, mire. Cuando se le aparece el triangulito significa diferencia simétrica. Entonces, ¿qué no hay en común entre A y B? Todos los números que no tengan en común esos dos conjuntos. ¿A quién se le ocurre cómo quedaría?
María José. María José, ¿cuál? Sí, ahí yo sé que tengo varias. Bueno, María José, háblame que yo te reconozco la voz y de quién es. Sería 4, 7 4. y 9. Falta un elemento, porque ahí sí miro ambos conjuntos, mira, todo lo que ellos dos no tengan en común. Ah, -1. Es faltaría el -1. Pero siempre es bueno colocarlos en orden. Entonces voy a borrar acá el corchetico y entonces quedaría a partir del -1. Listo. Ah, no te voy a María José, pues. Entonces -1, ¿cierto? Entonces miren, yo reviso los conjuntos A y B. ¿Qué tienen en común? Ah, tienen en común el -3 y el -2. Eso es lo que tienen en común. Ah, ¿qué me sobra? Ah, me sobró el -1, el 4, el 7 y el 9. Eso es la diferencia simétrica, listo. Ahí quedaría la diferencia simétrica. Listo, nos falta un ejercicio y ya. Vanessa, yo creo que ya lo puedes leer. Ay, profe, Gil quiere leer. ¿Cómo? Gil quiere leer. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién ya puede leerme ese idioma que está escrito ahí nuevo para ustedes? Bueno, vamos a leerlo a mí porque no les gusta leer eso. Entonces, miren, el universo van a ser todos los elementos, ¿cierto?, que pertenezcan a los números enteros que estén entre -5 y 5. Entonces sería el -5, el -4, el -3, el -2, el -1, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Hasta ahí. El conjunto A pues está escrito -3, -2, 2 y 4. El conjunto B son los elementos que pertenecen a los enteros que sean menores que 0. Entonces esos elementos, como este conjunto únicamente llega hasta el -5, entonces sería del -5 hacia adelante, ¿cierto? -5, -4, -3, -2 y -1. Listo, ahí estaría. Ahora el conjunto C son los números que pertenezcan a los naturales que sean mayores que 0. Entonces, como son mayores que 0, entonces serían el 1, el 2, el 3 y el 4. Recuerden que estos números deben de estar siempre dentro del universo. Y acá el D son los números que pertenezcan a este conjunto que sean menores o iguales a -5. Entonces, ¿qué elementos quedarían ahí? Si son menores o iguales al -5. ¿Alguien se le ocurre? ¿Cuáles serían esos? -5. -5. Listo, entonces acá quedaría el -5. Ya, no hay más. Listo, entonces mira, cuando yo tenga todo ese chorrero de cositas, lo primero que tengo que fijarme es si hay algún conjunto que aparezca con el complemento. Entonces, como aparece ese complemento, yo lo que voy a hacer es que inmediatamente lo voy a sacar aparte y voy a anotar los números que le hacen falta a C para volverse el universo. Entonces, como acá ya está el 1, el 2, el 3 y el 4, los que faltarían serían estos. Y después empiezo a desarrollarlo desde los paréntesis más pequeños hasta lo más grande. Entonces, ¿qué pasaría? Yo escribo qué es cada cosa para no confundirme. Entonces, sería acá la primera operación, sería A unido con C complemento. Entonces, voy a unir este conjunto, ¿cierto?, con este conjunto y lo voy a colocar. Ah, esperen porque acá ya lo escribí. Perdón, acá era intersección, ¿listo? Entonces, ¿qué tienen en común este conjunto y este? El -3 y el -2. Ahora, sería acá B, diferencia simétrica A, nos quedaría este conjunto que está acá. -5, -4, -1, 2 y 4. Sería este B con este A. Lo que no tienen en común son estos números que están acá y me quedaría el complemento. Y por último, quedaría acá B diferencia D, que serían esos elementos que aparecen acá. Listo, ahora, lo que me toca hacer es el complemento de ese conjuntivo que me quedó acá. Entonces, lo que hace falta esto para hacer el universo serían estos numeritos que aparecieron. Y ahí, si ya puedo hacer la operación que sigue. Voy a unir estos dos conjuntos. Si los uno es simplemente colocar todos los elementos que hayan. Y por último, lo voy a intersectar con lo que falte que está acá afuera. Entonces, con lo que tengan en común. Entonces, lo que tienen en común serían el -3 y el -2. Listo. Son los que tienen en común porque estoy haciendo la intersección. Y ya, ahí me quedaría la respuesta a esa operación. Entonces ahí tengan en cuenta siempre hacer desde el conjunto más pequeñito, ir abriendo hasta el paréntesis más grande. Bueno, y con eso terminamos ese ejercicio. Esperen, yo paro por acá de grabar eso.
Cuando se ven que yo olvido